Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. En esta mañana yo quisiera aprovechar el tiempo que tenemos para poder repetir dos cosas que son muy importantes para este nuevo año. Para este nuevo año vimos ya la parte del señorío de Cristo en mis finanzas. Y eso va a ser muy importante, que este año no termines endeudado, no termines gastando el dinero donde no debes gastar, siendo más mayordomo, siendo más responsable y sobre todo siendo responsable con el reino de Dios, con tus diezmos, con tus ofrendas. Pero yo quiero ir un poquito más allá, porque la iglesia no es solamente la parte económica, pero la iglesia tiene que ver muchas otras áreas. Por ejemplo, en esta mañana yo quisiera que podamos aterrizar en dos áreas que son muy importantes para nosotros. Y creo que si logramos este año arreglar esto, reconocer esto en nuestras vidas, quizás vamos a tener menos problemas mientras vamos caminando, mientras vamos desarrollándonos en este año, especialmente en nuestra vida espiritual. Antes de empezar, vamos a orar. Vamos a orar, les pido que me acompañen, que el Espíritu Santo de Dios que está aquí en medio nuestro nos ayude para poder discernir estas cosas. Querido Padre Celestial, en esta mañana agradecemos por la vida que nos regalas y gracias porque hemos podido, Señor, sentarnos con los hermanos y evaluar. Y gracias, Señor, porque también ahora tenemos un desafío de poder seguir, Señor, creciendo tanto espiritualmente, internamente, como crecer físicamente, externamente, numéricamente. Dejamos eso en tus manos, Señor, pero ayúdanos que nosotros podamos estar haciendo lo que tú nos mandas, poniendo a Cristo en el centro. Te lo pedimos en el nombre de su Hijo. Amén. Amén. Ok, ahora quisiera que vayamos a la carta de Efesios capítulo 1 y dos cosas que me gustaría que en esta mañana podamos meditar un poquito y reflexionar en estos dos temas importantes. El primer tema es nuestra identidad. Entonces, si me ayudas con los gráficos, vamos a ver qué importante que nosotros en este nuevo año tengamos bien claro cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro propósito. Nuestra identidad y nuestro propósito. ¿Por qué es importante esto? Porque una de las cosas que tenemos como líderes es tratar de ayudar a las personas de tal manera de que las personas puedan entender que su identidad está anclado en una persona. Y esa persona es Jesucristo. O sea, mi identidad es ¿qué dice Cristo? ¿Quién soy yo? A veces el gran problema de la conducta de las personas es que las personas creen que su identidad es lo que hacen. Entonces gente dice: pastor, es que yo soy muy pecador. O más, ponen excusa porque otros son pecadores. Dice: yo soy pecador, pero ese también es pecador. Y entonces somos pecadores y así vivimos. No. Nosotros como cristianos tenemos que empezar no de esa identidad de pecadores. Nosotros somos hijos de Dios y debemos empezar nuestra vida cristiana desde la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Lo que somos en Cristo. Nuestra identidad es a quién pertenecemos. ¿A quién perteneces, hermano? A Cristo. Entonces, esa pertenencia va a ayudarte a entender quién eres como persona. Fíjate, Efesios capítulo 1 me encanta porque
en el versículos 3 y 4, vamos a leerlo este texto. En este texto vos vas a encontrar cómo Pablo trata de la iglesia en su introducción explicarles que lo que Dios ha hecho con los cristianos y por qué estamos ya de este lado, de este lado espiritualmente hablando, del lado del reino de Dios. Ya no estamos en el reino del mundo, sino que estamos en el reino de Dios. ¿Pero por qué? Mira lo que dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nota, en Cristo. Según nos escogió en Él. Nota ahí, otra vez, en Él. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nota estas preposiciones son importantísimas. En Cristo, en Él y de Él. Muy importante las preposiciones, porque las preposiciones nos dicen la dirección y nos dicen a quién pertenecemos. Pertenecemos o estamos en Cristo. Cuando dice en Cristo, está la proposición llevándonos a decir que en Cristo hay una unidad. Se ha hecho una unidad entre el creyente, o sea, el pecador que vino a Cristo, ahora es uno con Él. Esa es nuestra identidad. Yo estoy en Él, Él está en mí. Pablo dice que la esperanza de gloria es que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando yo no entiendo que mi identidad Cristo me ha dado en el momento en que yo le acepté a Él y ahora yo estoy en Él y Él está en mí, entonces, claro, mi conducta comienza a ser afectada. Si yo entiendo esta verdad maravillosa, yo voy a actuar en quién estoy, quién soy, como un hijo de Dios. El problema es que a veces, como cristianos incluso, hacemos cosas malas, pecamos y a veces creemos la mentira del diablo y pensamos, ves, eres pecador, ves, no puedes, ves, otra vez pecaste. Sí, eres pecador. Por eso está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo comienza a redarguirnos de tal manera de que el Espíritu Santo comienza a hacer la obra de santificación en nuestras vidas. Pero mi identidad sigue intacta. Mi identidad en Cristo, estoy en Él, Él en mí, y es por eso que puedo confesar mi pecado, es por eso que puedo arrepentirme, es por eso es que puedo pedir perdón a Dios, es por eso es que nuevamente me puedo levantar. El problema es que a veces nuestra identidad se queda anclada en que, sí, es que soy pecador y que no puedo salir de esto, es que el pecado es muy fuerte en esa área de mi vida. No, tu identidad te dice quién eres, para que en esa posición de lo que eres comiences a vivir la vida cristiana. Entonces es muy importante esto de mi identidad en Cristo, porque fíjate que cuando yo entiendo mi identidad en Cristo, el siguiente gráfico, si me puedes ayudar, fíjate, en el Nuevo Testamento vas a entender esto muy claramente. Lo que Dios ha hecho es darte un corazón nuevo, darte una mente nueva, darte afectos nuevos, darte voluntad nueva, darte relaciones nuevas, darte propósitos nuevos, todo nuevo. Dice Pablo en 1 Corintios 5:17, de modo si alguno está en Cristo, ¿ves? En Cristo, otra vez la preposición en, que habla de unidad. En Él, estoy unido a Él. Esa es mi identidad. Yo quisiera, hermanos, que
tú reflexiones estos conceptos, porque en tu vida práctica, en tu conducta, lo que quisiéramos ver es que tú reflejes lo que eres en Cristo. A ver, si un rey tiene un hijo y el hijo decide descender del reino del papá al pueblo, y el hijo decide hacer cosas que no están a la altura de su papá, que es el rey, y el hijo decide entrar a los almacenes, robar las cosas de los almacenes, decide tratar mal a la gente, decide gastar su dinero en cosas con mujeres, con licor, con droga. Ahora, dime una cosa, ¿quién es más afectado? ¿El hijo o el papá del hijo? Yo creo que el padre va a tener en su corazón un dolor. Va a ver al hijo haciendo esas cosas y va a decir, ¿por qué lo haces? Si acá tienes todo. Si tú tienes todo lo que necesitas para ser feliz, para estar satisfecho. Y eso es lo que yo veo a veces en la cristiandad, en mi propia vida. ¿Por qué peco? Porque creo que a veces creo que ese pecado me va a hacer feliz. Y sí, quizás te hace feliz, pero ese rato. Pero el problema es que yo no entendí que en ese momento, ese pecado que quizás satisface ese momento mis necesidades, me va a hacer infeliz en el futuro. Va a traerme muchos problemas en el futuro. Pero yo pienso en esto, ¿no? Y digo, Dios en el cielo, ¿cómo estará mirando nuestras vidas? Y nos estará viendo y pero hijo, si tienes todo, dice, fíjate el versículo 3, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual, ¿toda qué es? ¿Te hace falta algo? Si estás en Cristo, tienes todo. Todo, la mente de Cristo, el corazón de Cristo, los afectos de Cristo, la voluntad de Cristo, relacionarte con la gente como Cristo se relacionaba, los propósitos de Cristo, tienes todo de Cristo. El problema es que como ese hijo, a veces, y esto creo que puede suceder en nuestras vidas también, yo veo en mi vida, que a veces, mira, yo la otra vez hablando con un hermano decía, mira, la ignorancia no es pecado. Porque tú puedes llegar a conocer, llegar a aprender y dejar de ser ignorante. Entonces, la ignorancia se cura. ¿Cómo? Estudiando y aprendiendo. Pero el problema es que una vez que ya sabes, ¿cómo se llama? Aquella persona que conociendo decide desobedecer. La Biblia habla, Proverbios habla del necio. Pero la Biblia habla de que cuando un corazón, después de haber sido enseñado, no quiere obedecer a la palabra de Dios, es una persona rebelde, es una persona que está en un peligro de que su conciencia sea cauterizada. Porque si continúas desobedeciendo. Ahora, si eres hijo de Dios, escucha, esto es importante, si eres hijo de Dios, Dios no va a permitir que tu conciencia se cauterice, ¿eh? Dios no va a permitir, porque el Espíritu Santo va a trabajar en tu conciencia de tal manera que no te va a dejar en paz. Eso me recuerda que, fíjate, las ovejas
para descansar, para dormir a la noche, las ovejas no pueden dormir si no están limpias. Las ovejas no pueden dormir si el corral está mojado. No descansan. El pastor lo que tiene que hacer para que las ovejas duerman, descansen y puedan al otro día dar buena lana, tiene que asegurarse de que el corral esté seco, esté limpio, y las ovejas secas. Tiene que el pastor secar la lana de la oveja. Bueno, ¿sabes? Yo creo que una de las cosas lindas de parte del Espíritu Santo de Dios es, Él no nos va a permitir que nosotros vivamos una vida donde no encontremos el descanso que Dios ha prometido, y entonces Él va a hacer todo ese trabajo de limpieza para que podamos descansar realmente en Cristo. Entonces, la primera cosa, hermanos, en esta mañana, este nuevo año, es entender bien este concepto que mi identidad no depende de lo que hago. No. Lo que hago va después, pero mi identidad depende de en quién he creído. Mi identidad depende de a quién pertenezco. ¿A quién perteneces? Quisiera que en esta mañana podamos salir de aquí, decir, Señor, en Cristo pertenezco a Él, soy de Él. La preposición en Cristo habla de unidad, la preposición de Él habla de unidad, de pertenencia, de Él, en Él. Y no solamente eso, hermanos. Efesios capítulo 1 habla de mi identidad en Cristo. Pero fíjate en Romanos capítulo 8, también Pablo trata de que los hermanos, mientras van caminando en la vida cristiana, entiendan que en este proceso de la vida cristiana, tu identidad es importante. Mi identidad es importante. ¿A quién pertenezco? Y Pablo en capítulo 8, este es un capítulo hermosísimo para poder entender que mi identidad con Cristo permite que yo pueda vivir la vida ya no en la carne, sino en el Espíritu. Fíjate que cómo comienza el capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Mira cómo comienza la vida espiritual. Sin condenación. ¡Wow! Este nuevo año, hermano, 2026, empieza este año. Tu identidad, ¿a quién perteneces? En Cristo tengo justificación, soy libre, no más condenación. Amén. Pero fíjate más adelante en el versículo 37, mira lo que dice Pablo. Dice en el versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? En Cristo que te amó, ¿qué eres? Más que vencedores. En Cristo, wow, sin condenación, vencedor en Cristo. Pero fíjese cómo termina el versículo 39. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? ¿De quién? De Cristo. Así que fíjate, sin condenación, sin derrota, sin separación. Ese es el nuevo año que Dios nos quiere dar. ¿Y cómo se va a dar eso cuando tú entiendas que tu identidad no depende de lo que haces, depende a quién perteneces? Amén, hermanos. ¿A quién pertenecemos? Si perteneces a Cristo, estás en Cristo, estás unido a Él, bendita esperanza. Porque entonces en esa relación que tú tengas con Cristo, este nuevo año vamos a ver tu actitud, vamos a ver tu conducta
que se va a relacionar con a quién perteneces. ¿Cómo podemos pedirle a una persona que venga a la iglesia, que lea la Biblia, que ore, que testifique, si primero no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y no ha hecho primero esa decisión de poner a Cristo como preeminencia en su vida? Bien difícil. No se puede. Y es por eso es que la lucha va a ser siempre estar tratando de decirle a la gente que haga lo que no quiere hacer, cuando tendría que ser producto de mi identidad con Cristo. Lo que Cristo me manda a hacer, hacerlo. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan 14? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cuál es el problema? Mi problema es mi identidad, que yo no entiendo que estoy en Cristo, que en Él tengo todo lo que necesito, que en Él estoy sin condenación, sin derrota, sin separación. Jamás, nada me va a separar de Él. Entonces, mi identidad, hermano, cuida tu identidad. ¿Quién eres en Cristo? Yo sé que vas a pecar, vamos a pecar, pero acuérdate, estás en Cristo y Cristo te manda que te arrepientes. Cristo nos manda a que confesemos nuestro pecado. Cristo nos manda a que nos levantemos. Cristo nos manda a que no nos quedemos en el pecado postrados. Mi identidad es muy importante. Amén, hermanos. Este año tenemos esa linda oportunidad de poder profundizar cada vez más en a quién pertenezco. Y qué lindo que es en la Biblia ir cada capítulo, cada texto donde yo puedo ir encontrando estas verdades. Hay muchos textos más que podríamos ver. Ok, entonces con esto en mente, mi identidad, viene la segunda cosa: mi propósito. Mi propósito. Entonces, ahora aquí es donde se requiere de nuestra responsabilidad, porque mira, Dios podría haber mandado ángeles a hacer la tarea, pero él quiso que la tarea de que el evangelio corra, de que el evangelio se dé a conocer en el mundo, no sea a través de ángeles, porque los ángeles hubiesen hecho mejor el trabajo, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? Cuando Dios mandó a los ángeles que hablen con José, con María, cuando mandó a hablar con Daniel, los ángeles vinieron y hicieron lo que Dios les dijo. Pero Dios no les dijo a los ángeles: a ver, prediquen el evangelio a todo el mundo. ¿A quién mandó a predicar el evangelio? A los discípulos, aquellos que ya llegaron a tener una identidad con Él. Dice: ahora sí, con ustedes voy a contar, porque ahora quiero que el evangelio sea conocido. Y entonces eso me encanta, porque el evangelio, ¿sabes qué es el evangelio? Es compartir a otros de corazón a corazón, cara a cara, lo que Cristo está haciendo en mí, lo que Cristo ha hecho en mí, la identidad que ahora tengo en Cristo. La gente me va a preguntar: pero oye, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué tú ya no te enojas? ¿Por qué ya no dices malas palabras? ¿Por qué ya no te dice Pablo, ¿por qué el que roba ya no robe? El que se enoja ya no se enoje, el que dice malas palabras ya no diga malas palabras. Pablo dice: ¿por qué todas esas cosas? Porque mi identidad cambió. Y ahora hay un propósito para el cual yo fui creado. Ahora, como iglesia, yo creo que este año, y vamos a trabajar en esto, en este año vamos, ojalá Dios nos permita, pero juntos, y esta es nuestra responsabilidad, aquí hay algunos ejes que quería ponerles, porque mira, hay muchos mandamientos en la Biblia.
especialmente en el Nuevo Testamento. Pero hay ejes centrales que la iglesia no debe olvidar. ¿Cuáles son esos ejes centrales? Por ejemplo, el primer eje central, la revelación completa. Ustedes tienen ahí ahora en sus hojitas, y quiero que eso se lleven, porque en esas hojitas ustedes van a ver que este año va a ser importante que nosotros tengamos bien claro esto, porque si alguien descuida esto, posiblemente entonces ahí es donde vas a tener problemas de no entender el plan de Dios, el propósito de Dios que tiene para tu vida. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que debemos entender como iglesia? Primero, la revelación completa. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que hay un canon que ya tenemos en las manos. Ya tenemos un canon. ¿Qué significa esto del canon, pastor? La revelación final de los libros que Dios permitió que se escriban. La revelación de los libros inspirados. Wow, esto es muy importante en estos días, hermanos. Porque si tú todavía estás esperando que Dios revele cosas, estás en problemas. Dios ya reveló todo. Por eso es que hay muchas sectas, muchas personas que comienzan a decir profecías que según ellos reciben de Dios, cuando toda la profecía ya está dicha. Recuerda el texto que leímos esta mañana, el hermano leyó que Dios, habiendo hablado en otros tiempos por medio de los profetas, en estos días Dios nos habla por medio de ¿quién? El último profeta. ¿Quién es el último profeta? El Hijo. Así que el canon se cerró en el Hijo. En el Hijo y lo que el Hijo permitió y reveló a los apóstoles. El canon se cerró. Fíjate lo que dice en Judas. Este es un texto clave que yo quiero darte a ti, hermano varón. Si alguien te dice, ¿cómo sabes que el canon se cerró? ¿Cómo es que sabes que Dios no está hablando más? Mira lo que dice Judas capítulo 3. Perdón. Judas capítulo 3. Versículo 3, perdón. Tiene un capítulo, versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Subraya esa frase, hermano, una sola vez. Y esa palabra en griego no solamente es una sola vez, dice una sola vez y sin repetición. Ahí está un texto que el canon se cerró porque Cristo vino, Él es el último profeta, y Judas dice que ya ha sido dado, revelado una sola vez y para siempre la revelación de Dios. Lo que Él quería decirnos ya nos dijo. Así que si quieres saber algo de la voluntad de Dios, ¿dónde tienes que ir? Al canon, a los 66 libros que tenemos. Es bien triste que hoy estamos, por ejemplo, con un gran problema con la IA. La IA conoce los 66 libros mejor que cualquiera de nosotros. Impresionante. Y el problema con la IA es que si la IA llega a decir cosas que no están en la Biblia, ¿qué vamos a hacer? Wow, ese es un problema tremendo. Por ejemplo, estoy escuchando que no va a haber milenio, que no va a haber el tiempo donde Dios va a trabajar con Israel para poder purificar a Israel y hacer de Israel una nación próspera y una nación grande como había prometido Abraham. O sea, comienzan a haber cosas un poco raras que no encajan en la revelación bíblica. Por eso necesitamos como iglesia, como dice Isaías 8, a la ley
y a los profetas. Vamos a ver, vamos a escuchar la ley, vamos a escuchar a los profetas, qué dice Dios en los 66 libros. Y de ahí no nos vamos a mover. Si alguien viene y dice, no, es que sabe que Dios me reveló que este año ya el Señor viene. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, hermanos? De falsos profetas. Que este año se va a acabar. Que el próximo año ya viene el Señor. Que a propósito, hermanos, ustedes saben que Jesucristo en Hechos capítulo 1 enseñó a los discípulos que a nosotros no nos toca las sazones ni los tiempos conocerlas. Lo que Jesucristo nos mandó es estar preparados a esperar la segunda venida. Y en esa preparación nosotros tenemos que, como dice Hechos 1:8, recibiréis poder para que seáis ¿qué? Testigos. Esa es nuestra tarea. Ahora que hemos recibido el Espíritu Santo, nuestra tarea es ser testigos, no estar poniendo fechas, no estar esperando al anticristo, no estar esperando la tribulación. Si eso está en la Biblia y ese tiempo va a ser, pues Dios sabe cuándo va a ser. Y si te toca estar, vas a tener que estar, pero ¿qué va a pasar si nosotros tenemos que pasar eso? El Señor va a estar con nosotros, con su pueblo. ¿Cuál es el problema? Siempre hemos dicho, y esta es mi posición, que no debemos estar preocupados de los tiempos. Debemos estar preocupados que nuestra generación conozca el Evangelio y morir con la conciencia tranquila que hice todo para que mi generación conozca el Evangelio. Si el Señor Jesucristo viene en mi generación, pues ya estamos todos preparados. De pronto vamos a morir nosotros y quedan nuestros hijos. Nuestros hijos son responsables de su generación. Si ellos van a contar a sus hijos cómo estar preparados para recibir a Jesucristo. Y entonces cada generación es responsable de salvar su generación. No te preocupes de la generación de tus hijos, de tus nietos. Preocúpate de ti y de dar un buen ejemplo y pasar la antorcha. Amén. Ok, entonces eso es lo que debemos hacer ahora en nuestros días. Venir a la ley, venir a los profetas, venir al canon, que de hecho, hermanos, mira, los pastores hoy no tenemos a Jesucristo presente, no tenemos a Jesucristo entre nosotros físicamente. Pero ¿sabes cómo Jesucristo lidera su iglesia? Esta es su autoridad. Esta es la norma. Esta es la forma de vida que Él ha dejado como su iglesia va a vivir. Entonces, Él no está aquí presente, pero Él tiene su palabra, su canon, donde Él inspiró todos los libros, los 66 libros, para que los 66 libros sean nuestra forma de fe y de conducta, cómo debemos vivir. Así que cuidado con andarte escuchando profecías, profetas y otras voces que no están en la palabra de Dios. Entonces ese es un eje que debemos este año estar muy claros por los tiempos que estamos viviendo. Ok, ¿cuál es el segundo? Tiene que ser Cristo anunciado. Y esto me encanta porque mira, esto de Cristo anunciado habla de Mateo 28 y Hechos 1:6 ya hemos hablado. Pero Cristo anunciado, hermano, ¿cuántas iglesias, cuántas veces, cuántas campañas, cuántos eventos se han hecho hasta ahora? ¿Y cuántas en internet, cuántos mensajes se han hecho? Yo creo que ya es redundar en eso. Cristo anunciado. Escúchame, hermano. La gente ya no necesita otro mensaje. La gente necesita ver Cristo en tu vida y en mi vida. Que Él pueda ver a Cristo real en nosotros. Porque ya han escuchado, ya saben, pero ahora quieren ver cómo es eso, cómo es que Cristo vive en ti. ¿Y sabes cómo podemos nosotros mostrar a Cristo? ¿Cómo? Hay muchas formas de mostrar a Cristo, pero yo creo que la forma en la que
tú y yo podamos mostrar a Cristo es conociéndole a Cristo y imitando a Cristo, su amor, su gracia, su misericordia, su perdón. Lo que Él hizo con nosotros, hacer con los hermanos, hacer con la gente. Él tuvo amor contigo, ama a la gente. Él tuvo misericordia contigo, ten misericordia con la gente. Él te perdonó, perdona a la gente. O sea, que la gente pueda ver lo que Cristo hizo ahí en la cruz por mí, a través tuyo, a través mío. Es un desafío mayor, yo creo. Cada vez es mayor el desafío. Y cuando la iglesia primitiva empezó, cuando comenzó la iglesia primitiva, ¿sabes? Eso es impresionante cuando vos lees el libro de los Hechos. La iglesia primitiva tenía dos grandes enemigos. ¿Sabes cuáles? Los dos grandes enemigos eran los religiosos, los propios religiosos y el imperio. El imperio comenzó a presionar a los cristianos. Pero ¿sabes por qué los cristianos lograron sobrevivir en esos tiempos? Porque ellos mostraban amor, misericordia, gracia con aquellos que estaban siendo perseguidos, siendo desechados por el gobierno. Ellos se encargaban de los huérfanos, se encargaban de las viudas, se encargaban de enseñarles a leer, a escribir. La iglesia se encargaba de darles de comer. Hechos capítulo 6, las viudas tenían que comer. O sea, la iglesia mostró a la gente un amor que la gente no entendía. ¿Y por qué estos están haciendo eso? Ellos estaban bien claros en el poder de la resurrección que habían recibido para incluso ser mártires, si había que morir por él. Entonces ahora anunciar a Cristo requiere que no solamente que comunique el evangelio, pero que yo pueda vivir el evangelio con mi familia. Amén. Ok, tercero, la salvación por medio de Cristo. Y no solo la salvación, pero salvación, santificación por medio de Cristo. Esto es muy clave, hermanos, muy importante. A veces todavía seguimos pensando, y hay gente que piensa que la salvación, no, es que yo por mis buenas obras me voy a salvar. No, es que yo soy buena persona, yo no le pego a mi mujer, yo hago las cosas bien y yo me voy a salvar porque yo soy bueno. No. La salvación es por Cristo y la santificación es por Cristo. Hechos 4:12, Pedro les dijo el primer sermón el segundo sermón que él predica, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Cristo. Y Jesucristo dijo bien clarito, para que nadie se confunda, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por mí. Es Cristo. Salvación, santificación, glorificación por Cristo. Cuarto, tiene que ver con el antagonismo a Dios, a la iglesia y a los cristianos. Siempre ha habido antagonismo. O sea, ¿qué significa el antagonismo? Es que siempre ha habido gente mala que ha perseguido a la iglesia. Siempre ha habido mala que se ha levantado. Fíjate, en el mismo momento de la iglesia que comienza, habían sectas que se levantaron para pervertir el evangelio, diciendo que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo no es hombre, que Jesucristo fue un mito, que la religión no se necesita. O sea, siempre ha habido antagonismos, siempre ha habido gente que quiere ir en contra del evangelio, contra Dios, contra la iglesia. Y hoy vivimos igual. Hay muchos antagonismos. Hoy no solamente vemos el antagonismo político, económico, pero fíjate cómo el nuevo orden mundial está tratando de meter un antagonismo para destruir la familia, para destruir la iglesia, para destruir los valores en los que hemos sido criados. Hay un antagonismo perverso. Entonces nosotros tenemos que estar bien despiertos y ver de dónde vienen los ataques. Porque el siguiente punto dice, este antagonismo viene porque estamos bajo
el dominio del príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Las potestades que están gobernando en este mundo es Satanás. Entonces de ahí nacen todo ese antagonismo contra Dios, contra la iglesia, contra el creyente. No es tu esposa, no son tus hijos. El antagonismo viene es más pesado de lo que uno piensa. Es de las huestes celestiales. Pablo dice que no luchamos contra carne y sangre, luchamos contra huestes de maldad. Entonces ese es otro eje, el antagonismo, la salvación en Cristo, el canon, la revelación anunciada. Y una cosa que es muy importante que necesitamos para poder estos días vivir juntos y tratar de ayudarnos juntos es el Espíritu Santo como morada. El Espíritu Santo como morada. Este año, si algo va a suceder en esta iglesia, hermanos, si algo va a suceder, es porque tú y yo vamos a dejar al Espíritu Santo de Dios que trabaje en nuestras vidas, porque Jesucristo no solamente que nos conectó con el Padre, Él vino para conectarnos con el Padre, pero Él antes de irse, Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les enviaré ¿qué? El Espíritu Santo. Y ahora el representante de Jesucristo en nosotros, ¿quién es? El Espíritu Santo. O sea que tú y yo somos templos del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que está haciendo esta obra espiritual en medio nuestro, de que todas estas cosas puedan servir para la edificación de la iglesia de Dios. Sin el Espíritu Santo, la verdad que no podríamos ni incluso discernir lo que estamos tratando de entender, lo que Dios está haciendo ahora mismo. No entenderíamos que nuestra identidad es lo que importa. No entenderíamos el propósito para el cual fuimos llamados. Pero el Espíritu Santo pone en nuestra mente, en el discernimiento que Él nos ha dado. Hey, tienes una identidad, pero también tienes un propósito. Y entonces la vida deja de ser, cuando no tienes propósito, la vida comienza a hacerse muy monótona. Cuando no tienes propósito, la vida carece de sentido. Cuando no tiene sentido, nada vale la pena. Ser bueno, ¿para qué? Hacer las cosas bien, ¿para qué? No tiene sentido. Pero cuando tienes un propósito y sabes para qué fuiste creado para que respetes la palabra de Dios, fuiste creado para que anuncies a Cristo, fuiste creado para que compartas la salvación, la santificación con otros, fuiste creado para enfrentar el antagonismo que vivimos en este mundo, fuiste creado para que destruyamos el dominio de Satanás en todas las áreas de nuestra vida. Fuimos creados para que el Espíritu Santo de Dios nos empodere para poder llevar adelante los planes y los propósitos de Dios. Hermanos, este año 2026, tu identidad cuenta, tu propósito cuenta. Así que en este año vamos a tratar de ir juntos creciendo, juntos ayudándonos a ocuparnos de estas cosas. Que estas cosas sean nuestro hablar, nuestro sentir, unánimes en esta esperanza que tenemos hasta que Él regrese. Amén, hermanos. Así que me gustaría entonces terminar en esta mañana. Fíjate que alguien dijo que si tú no tienes un norte, un propósito, a dónde llegar, ningún viento te puede ayudar. Pero si tú sales con tu barca y sabes un propósito que tienes, a dónde llegar, tú vas a tratar de aprovechar el viento y poner las velas de tal manera que el viento te ayude a llegar al propósito. Pero a veces, como no tenemos un propósito a dónde llegar,
Ningún viento nos ayuda. Y estamos como Israel dando las vueltas, dando las vueltas, dando las vueltas. Y no llegamos al propósito por el cual fuimos creados. Y aquí más o menos tienes 6, 7 propósitos, 7 ejes en los que vamos a trabajar, y ojalá tú puedas ir profundizando cada vez en tu vida a estos propósitos que Dios ha dejado para la iglesia hasta que Él venga. No desgastes tu tiempo, tu vida en otras cosas. Estas son las cosas que en el Nuevo Testamento están bien claras. Las otras cosas, es como alguien dijo así: hay 3 cosas que la iglesia debe tratar de estar bien claro para poder que la iglesia siga adelante, marchando adelante, hacia adelante. Primero, busca las cosas que son prioritarias. ¿Cuáles son las cosas prioritarias? Las cosas prioritarias son la doctrina que Dios ha dejado en su palabra. ¿Cuáles son esas doctrinas? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la salvación? ¿La santificación? Todas esas cosas no son negociables. Lo que no es negociable, eso es prioritario. ¿Ok? ¿Qué son las cosas secundarias? Las primarias ya sabemos. Las secundarias, nosotros como iglesia tenemos que saber cuáles son esas cosas secundarias que vamos a considerar las secundarias. Por ejemplo, lo que vivimos este año al finalizar, hay gente que se preocupa de que ¿será necesario que festejemos Navidad? ¿Es bíblico celebrar Navidad? ¿Es bíblico celebrar Semana Santa? ¿Es bíblico comer carne de cerdo? ¿Es bíblico esto? ¿Es bíblico esto otro? Hay cosas que son secundarias. Ok, en la primera cosa tienes que ser defendido con la verdad. Las cosas prioritarias tienen que ser defendidas con la verdad. La verdad está aquí, el canon está aquí. La segunda cosa tiene que ser defendida con libertad. Dale al hermano libertad. Si quiere celebrar Navidad, que celebre. Si quiere poner árbol, que ponga el árbol. Si quiere poner el pesebre, que ponga el pesebre. Celebre Navidad, pero no seamos legalistas de decir que si no haces como yo te digo o como la iglesia enseña, te vas al infierno. Incluso la forma de vestir. La forma de vestir, ese es secundario. ¿O Dios está interesado en tu vestido? Dios está interesado adentro. Y cuando Dios toma y hace algo adentro, posiblemente lo de afuera va a ser mucho más para su gloria. Pero no nos enfoquemos en lo secundario, enfoquémonos en lo que está adentro, en lo primario. Entonces, dale libertad. Porque cada persona piensa a su manera. Pero cuando le das libertad para que dirija su vida para la gloria de Dios, es diferente. Tú tienes libertad, sí, pero tu libertad es para que lleves gloria a Dios. Tú debes saber cómo vas a llevar gloria a Dios. Yo no te voy a decir cómo tienes que hacerlo. Tú tienes libertad. Y tercero, son cosas terciarias que en esas cosas hay que tener amor. ¿Qué cosas son las cosas terciarias que nosotros tenemos que... Y eso tendríamos que como iglesia ir conociendo, ir sabiendo qué cosas son las que en las que no nos afecta espiritualmente, no nos afecta como iglesia, no nos afecta en la doctrina, no nos afecta en las cosas secundarias. ¿Qué cosas son las que debemos tener amor? En las cosas que debemos amar a la gente. Yo creo que aquí nosotros deberíamos unirnos para, por ejemplo, ¿cómo vamos a servir a la comunidad? ¿Cómo vamos a servir? La iglesia americana me gusta porque la iglesia americana, ellos han decidido cada miércoles del año, deciden un miércoles del año dar comida a la gente. ¡Wow! Cada mes, ¿verdad? Entonces es una forma de que ellos han decidido, y eso es por amor. Eso no es ni primario ni secundario, eso es terciario. ¿Qué vamos a hacer nosotros para darnos a conocer a esta comunidad? Una de las cosas que me gustaría es que el director de la escuela de aquí, el
elementary, es hispano, y una vez, el año pasado me reuní con él y yo le pregunté, le digo, mira, yo tengo una iglesia aquí, somos hispanos, ¿qué podemos hacer por ustedes? Y él me dijo, mira, hay iglesias que traen el desayuno a los maestros. ¿Qué me estaba diciendo? ¿Para qué le dije? Y me dice, ¿qué más? Dice, mira, hay otras personas que vienen a pintar las aulas que están de pintar, a limpiar los baños que están sucios. ¿En serio? Entonces me dio unas 2, 3 ideas. Dije, wow, voy a hablar con la iglesia. Y no he tenido la oportunidad de hablar con ustedes. Pero yo creo que esto de ¿qué vamos a hacer? Sería lindo escucharte a ti. Es decir, pastor, yo veo una necesidad en mi barrio. ¿Por qué no hacemos algo por esta comunidad que está en mi barrio? Yo veo un vecino que tiene una necesidad, que hay una pobre viejita que la hierba está creciéndole ya por encima de la casa. Vamos a hacerlo. Hagámoslo, mostremos el amor. Eso no necesita que sea doctrina, no se necesita que sea secundario. Eso es amor, amor puro. Amor de cómo lo que Dios está poniendo en mí. Y decirle, hermanos, hagamos. Entonces, hermanos, en este año tenemos muchas cosas en las que el Señor nos va a ir mostrando. Pero no seamos legalistas, no seamos rígidos, seamos abiertos al Espíritu Santo. Recuerda, el Espíritu Santo mora en ti y es el Espíritu Santo el que va a poner estas inquietudes para que la iglesia siga creciendo para su gloria. Amén. Amén. Vamos a orar.